estamos aquí en la casa nuevamente en la transmisión número 21, hoy 21. 22 ya. ¿22? Sí. 22, el 21 de 22. abril. Ahorita me equivoqué con al inicio en el Instagram, entonces, pero estamos muy contentos, estamos aquí Alberto Flores y yo, Buenas. como siempre, y tenemos un invitado muy especial, el licenciado Ángel Verdugo, analista político económico, que tiene aparte un programa muy visto, y todas las mañanas en la mañanera real, La en la La real buena. mañanera. Y Ángel es paisano, para la gente que lo piensa únicamente en el DF, es paisano aquí, vecino de San José de Bacum, con una gran trayectoria. De hecho, fue de los impulsadores del desarrollo económico, de la visión de desarrollo económico aquí del parque industrial en nuestra ciudad, y con una gran trayectoria. Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y a ti especialmente, Ricardo. Pues aquí, Ángel, hemos estado haciendo cosas que antes no se veían. Bueno, y que en lo particular yo no acostumbraba a hacer transmisiones y a platicar con gente interesante, con gente que tiene algo que aportar de diversión, de entretenimiento, de cultura política, como en su caso, y económica. Y nos interesa mucho tu punto de vista con todo lo que estamos pasando. Particularmente, de cuenta que hubiéramos programado esta transmisión contigo, sabiendo que se iban a venir una serie de barbaridades económicas y políticas en los últimos 3 días, caramba. Así es. Aberrantes para prácticamente lo que estamos viviendo. Y no solamente en el DF o en el gobierno federal, aquí en Sonora, en este mismo momento, en las 5 de la tarde, van a someter a consideración una reforma a la ley electoral. En estos días donde dices, ¿qué carajos tiene que estar pensando la gente? Pareciera que están aprovechándose del letargo en el que estamos todos, encerrados, enclaustrados, para meter goles. Pareciera ser que así sucedió ayer con la ley de amnistía. Así es. Mira, Ricardo, primeramente, bueno, agradecer otra vez la oportunidad de compartir con ustedes y con la audiencia que se tiene por esta vía. En ambos casos me une una viejísima amistad, tanto con tu familia, Ricardo, que ya estuvimos platicando fuera del aire, y por otra parte a ese gran señorón que fue el licenciado Alberto Flores Urbina. Es decir, hay pues lazos que difícilmente pueden olvidarse o ignorarse. En ese sentido estoy muy contento de estar con ustedes. Y entrando al tema, Ricardo, tú dices, pues estoy haciendo cosas que no hacía y quizá no tenías pensado incluso que deberías hacer o que podrías hacer. Lo comentábamos antes de entrar al aire. Hay mucha gente, Beto, Ricardo, que no les ha caído el 20, como suele decirse, de que este México ya cambió, o al menos debemos tomar esas cosas donde hay una coyuntura de cambio. ¿Cómo es posible que ahorita, como dices, Ricardo, que el gobierno del Estado esté impulsando una reforma electoral cuando en todo caso, primero, los tiempos electorales están encima? En septiembre, creo que el 1 de septiembre, empieza legalmente el proceso electoral. En consecuencia, no debe hacerse cambio alguno a la legislación vigente. En esas condiciones, dice uno, vas a sacar un dictamen que ya lo tienes hecho, que ya lo tienes elaborado, se lo vas a dar a un Congreso dominado por la oposición, porque al final de cuentas el PRI no controla, es decir, ¿qué connivencia hay ahí o qué arreglos en lo oscurote, vamos a decir, hay? Y más en una situación de enclaustramiento donde las personas están pensando en este orden: si perdieron el trabajo o les han reducido el ingreso, de tal manera que su preocupación es, por decirlo de alguna manera, material. Segundo, nadie sabe en este momento cuándo vamos a empezar a regresar a la normalidad. Esos son los problemas que le afectan a la gente. Pero por otra parte, los malandros andan como Juan en su casa. Entonces, para ellos, yo no sé si tienen alguna vacuna especial o si una ráfaga de AK-47 mata los virus,
Pero el caso es que ayer o antier tuvimos el día más violento del mes, en el caso de marzo, pues, perdón, en el caso de abril. Dice uno, ¿cómo es posible esto? En esas condiciones lo que hace el gobernante, sea en el orden federal o en el orden estatal y también en el municipal, exhiben una mezquindad y una pequeñez que sorprende primero y segundo genera un ambiente de incertidumbre y de rechazo del ciudadano común y corriente. Y eso evidentemente se refleja en un mayor abstencionismo, en una situación donde se daña de alguna manera la economía, porque la gente tiene miedo, consume menos, hay menor demanda, menor número de empleos, etcétera. De tal manera, pues, que yo no sé si quien tomó esa decisión, no sé si sea la misma gobernadora o sus asesores políticos o alguien en el Congreso del Estado y el poncho atrás de ellos, o alguna otra figura que normalmente está tras bambalinas también. La verdad es que no sabemos, ¿no? Entonces, en esas condiciones, qué mal, pues, que Sonora, que se caracterizaba hace años por otras formas políticas, esté cayendo en estas condiciones. Pero, pues hay que... Dime. Perdón, inclusive, Ángel, en el tema de la contingencia sanitaria, Sonora fue la vanguardia con medidas radicales que han ido copiando, y de repente el esfuerzo ese lo echan al traste con una medida política. Así es. Dices, todo lo bueno que se había ganado y de beneficio, de buena imagen, porque al final de cuentas las condiciones prácticas dicen el sexenio de la Claudia ya terminó. Para todo fin práctico se puede afirmar eso. Y que te vayas de esa manera, dice uno, no es posible. Sin embargo, pues como no está enterado uno de lo que hay atrás de este tipo de decisiones, surgen las especulaciones, surgen los rumores que muchas veces devastan y además entorpecen y confunden al elector. Eso es peligroso. Espero yo que quepa el buen juicio, cosa que dudo, es una mercancía escasa en los tiempos que corren, en los 3 órdenes de gobierno, pero si en un determinado momento las cosas siguen como van, que se olviden los que están pensando que con una leguleyada podrían cambiar el destino de la decisión del elector, pueden encontrarse con una sorpresa sumamente desagradable. Claro. Lo que ha pasado el año anterior, que hace unos cuantos meses terminó, con el 0.1 de crecimiento del PIB negativo y con una perspectiva para este año de el -8 a -10 o -6.6 o -6 y sin creación de empleos formales, eso se va a ver reflejado en las urnas en julio del 2021. Quien piense que la simpatía o el peso político de López podría anular eso, están cometiendo un gravísimo error en materia política. De tal manera, pues, que lo bueno que se había hecho parece que de un plumazo ha sido borrado. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, el crecimiento que hablas, o mejor dicho, la recesión de un -6% que se espera, o el decremento, era sin considerar el impacto actual del precio del petróleo. Totalmente de acuerdo. Entonces, así es. El golpe puede ser más fuerte mayor que con el transportillo. Así es, efectivamente. Mira, ¿qué es lo que sucede aquí? Uno de los requisitos que la apertura económica y la incorporación a la globalidad exige del gobernante, sea del orden federal, del orden estatal o del orden municipal, es tener una clara visión e ideas de cómo funcionan los mercados. Es decir, ahorita tener un gobernante de un municipio como Hermosillo o Cajeme, que estarían en los primeros 40 municipios más importantes del país por generación de riqueza, por su nivel económico, etcétera, y que no entiendan cómo funciona el mercado. Imaginen las consecuencias en el orden federal. Cuando las casas que se dedican a la prospectiva económica corren sus modelos ya incorporados los efectos del COVID y
esta tragedia del petróleo, en ese momento el decrecimiento se dispara casi en caída libre. De tal manera que lo que era algo más o menos entendible del 6 al 8% puede traducirse en un 10, un 12, un 15 o una cantidad mayor de caída de la economía. En esas condiciones, no entender frente a qué se está y tomar las medidas correctas, lo único que hace es agravar y darle visos de concreción a ese proyecto de caída, a ese pronóstico de caída de la economía. Aquí estamos ante una situación muy curiosa. López es una persona que se forma política e ideológicamente en los años 70. Echeverría, López Portillo. Gobiernos, el caso de Echeverría, un gobierno autoritario, fuerte, y en el caso de López Portillo, un gobierno frívolo, laxo, pero en los dos casos, el uso del gasto público era el instrumento casi único para generar crecimiento económico. Ese mundo ya no existe. No ese país, ese mundo prácticamente ya no existe, a excepción de países como Corea del Norte, algo en Cuba, en Venezuela, etcétera. Pero en términos generales, ese mundo cayó hecho pedazos. Y México se incorpora a partir de 1987 con la apertura de su economía, cuando cae el modelo hecho pedazos y se incorpora a la globalidad, empieza a gestarse una nueva gobernación, nuevos requisitos para quien debe ser candidato y luego gobernante, nuevos requisitos para quien debe ser legislador. No podemos tener un legislador con una mentalidad de los años 70 del siglo pasado cuando debe adecuar el andamiaje jurídico para el siglo XXI. No checa eso, no embona, diríamos, allá. En esas condiciones, pues, llega un presidente que tiene las ideas fijas de los 70, de esos dos sexenios que mencioné, pero en términos de petróleo está en los años 30. Claro. Y lo peor de todo, una mala lectura de las ideas del general Cárdenas. El general Cárdenas estaba a favor de la participación del empresario privado en la cuestión petrolera. ¿Por qué? Porque entendía la necesidad de la tecnología, del capital, lo entendía perfectamente el general. Son gobiernos posteriores los que cambian y cierran esa puerta. Ávila Camacho, luego López Mateos, y al final, Ruiz Cortines y López Mateos, y al final de cuentas, piensa López que va a poder revivir esa, entre comillas, gloria petrolera. No, hoy rige el mundo de la energía otras reglas, incluso el futuro que se avisora para el petróleo para los próximos 30 o 40 años no es muy halagador. Es evidente que el petróleo seguirá todavía siendo utilizado, pero poco a poco otras fuentes alternas de energía empezarán a jugar su papel. Ahorita, por ejemplo, ¿cuál es la gran carrera en el mundo en materia de energía? No es perforar en el lecho marino, que ya ahorita se perfora 5, 6 mil, 7 mil metros del lecho marino. Es decir, extraer petróleo de aguas profundas técnicamente ya está resuelto. El fracking ya hemos visto lo que ha hecho en Estados Unidos. El gran campo de la investigación hoy, en este momento, miles y miles de científicos y especialistas, es cómo hacer las baterías para los automóviles más chicas, con mayor capacidad de almacenamiento para que la autonomía del vehículo sea mayor. Ese es el gran problema energético que estamos ahorita viviendo. Paneles solares, ya se ha abaratado el precio del metro cuadrado de panel solar, ya la eficiencia en los nuevos aerogeneradores es elevadísima, de tal manera que aprovechar el viento, aprovechar el sol en energía fotovoltaica, y hace muchos años la energía geotérmica, se acordarán de aquella planta en Cerro Prieto, Guerrero, allá en Baja California, la Comisión Federal de Electricidad tenía una planta y la tiene de extracción de calor
para mover y generar energía eléctrica. Entonces, cuando el presidente dice, vamos a extraer más, para refinar más, dice uno, presidente, eso era en los años 70, 80, cuando teníamos Cantarell. Cantarell llegó a darnos 2.200.000 barriles diarios de petróleo. Más que la producción entera nacional. Que tenemos hoy, así es, un solo yacimiento. De tal manera que pensar que ahorita vamos a regresar. Ahora, si tuviéramos Pemex, una empresa pequeña, eficiente, libre de corrupción, con un sindicato que entendiera la modernidad, con un régimen de pensiones y jubilaciones acorde con la realidad demográfica del país, yo diría, bueno, podemos hacer esto. El problema es que Pemex está quebrada desde hace mucho. Este año que recién terminó, Pemex perdió por la operación 350,000 millones de pesos. Pero si le agregamos el pasivo laboral que va incorporado en su estado de resultados, 650,000 millones de pesos. Es decir, Pemex no tiene salvación. Le sobran 85,000 personas entre trabajadores y empleados. Esa es la realidad de Pemex. No posee tecnología de punta, tiene que asociarse. Los pozos que están en aguas someras son de muy poco rendimiento, están en declinación ya. Los que están en tierra firme te producen que uno 4,000 barriles, otro 2,000. Es decir, estamos ante una situación de franca crisis y caída más que evidente de petróleos mexicanos. La cual situación que no es muy diferente a la Comisión Federal de Electricidad, ¿eh? O sea, normalmente pensamos en Pemex, pero dejamos de lado. No, las dos empresas disqueproductivas del Estado, su único futuro es reducir de una manera drástica el personal que sobra y segundo, reconocer la evidencia. Son dos empresas quebradas. Lo que demuestra lo que ya se sabe, el Estado es pésimo administrador. Pudo hacerlo cuando el mundo era otro. Ahorita, cada decisión diaria que se tome equivocada, el mercado la castiga casi de manera inmediata en tiempo real. Y esa es la situación. Las ideas, termino Ricardo, atrasadas y caducas del presidente en materia energética. Ahora sí. Pero aparte, perdón, es que el mismo tema, aparte burlesco, cuando se para a platicar con un cuidaperros en la Rumorosa, a señalar los aerogeneradores, y luego con una broma estúpida diciendo que siguen con calor en Mexicali, que es otro tema que no se ha tocado, Ángel, y que creo que la sociedad en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, no ha captado. Esta situación de tenernos en casa va a obligar a que el consumo de energía eléctrica que tú crees de aquí, sabes, se va a elevar, porque estamos confinados y viene el tiempo de calor. Los recibos, la gente sin empleo, con aparato de aire acondicionado que le sacaron fiados a Coppel o a Beto a saber, y que ahora tienen que pagar, aparte del abono del aparato, el consumo de energía sin tener un empleo seguro, con el incremento de la energía que dijo Bartlett, que no había subido, que el 4% era inflación. Un eufemismo, por supuesto que subió. Por supuesto que subió, claro. Y ahora a la gente se le viene una crisis realmente complicada. Aquí en Sonora es común que te pidan prestado para pagar la luz en verano. Que adelanten de su caja de ahorros para pagar la luz. ¿Cómo le van a hacer ahora a la gente, caramba? Fíjate, Ricardo, ahí es donde entra. ¿Te acuerdas de este personaje del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Tip O'Neill? Claro, que fue 30 y tantos años senador o representante, perdón, Tip O'Neill. Él tiene una frase que dice: toda política es local. O sea, todo lo que tú puedas decirme en el orden nacional, en el orden federal, encuentra su debida expresión en el orden local. Tienes tú ahorita el caso de las tarifas de luz a partir de ya del 1 de mayo. Bueno, pero antes de eso hay un problema, Ricardo, que agrava lo que mencionaste. Va a caer tremendamente el consumo de las empresas, que es una de las fuentes principales de ingresos de la Comisión Federal de Electricidad, porque te cobran el costo real, ahí no hay subsidio alguno, y se va a disparar, por las razones que mencionaste, el consumo doméstico.
El problema es qué va a pasar con esa sobredemanda de esos millones de mexicanos en los estados que mencionaste y otros, que en vez de estar en su trabajo disfrutando el aire acondicionado que paga la empresa, está en su casa y donde un solo aparato de tonelada y media, que antes nomás se prendía en la tarde, noche para dormir, pero hoy tienen que tenerlo todo el día. Eso es una situación que cuando se la explicas a Bartlett te manda por un tubo. La comisión tiene 90,000 empleados y hay que pagar su sueldo. Además tenemos que pagar el combustible, que no, así es que jódanse. Es decir, esa insensibilidad a alguien que fue exhibido por tener 28, 30 residencias de alto valor inmobiliario, nada más en la Ciudad de México y algo en Puebla. Dice uno, no puede ser tan insensible un gobierno que dice primero los pobres. Eso, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, y empiézale a un poco en el centro, en esos bolsones de calor, y tienes ahí un conflicto, todo por no entender que toda política es local. En la medida en que tengas tú a una sola empresa y no permitas la generación de parques eólicos o parques fotovoltaicos, es más, que le permitas tú a alguien que genere una X cantidad de kilowatts hora y que se los pueda vender libremente al vecino o al empresario que tiene una planta enseguida, no, se lo tienes tú que vender a la Comisión Federal de Electricidad, por decir una cantidad, a 50 centavos el kilowatt hora, y la comisión se lo cobra a 3 o 4 pesos al otro. Dices, no puede ser eso, o sea, no concibo yo cómo en una economía la 15 del mundo, incorporada a la globalidad, se maneje con esos criterios del siglo pasado, pero muy pasado. Esas condiciones, por desgracia, no la discuten los políticos activos. En vez de andar buscando una reforma electoral, esos son los temas que deberían estar discutiendo los legisladores en el Congreso del Estado en Hermosillo. Esa debería ser la preocupación de la gobernadora, porque eso es lo que genera un caldo de cultivo para la demagogia, para las propuestas insensatas, para las ocurrencias, y en un determinado momento, Ricardo y Alberto, genera violencia irracional sin control. Ya pasó. No hemos visto... Claro, dime. Pasó en Nogales y en Agua Prieta, cuando recién cumplió el primer año del presidente López Obrador con las tarifas de verano que no las redujo. Ahora, así es. Y tomaron y bloquearon el paso del ferrocarril para que no, porque la molestia, había gente que exhibía recibos de luz de 30, 40 mil pesos. 40 pesos, claro. Pero la gente que vive allá no tiene la conciencia. No. Ni les interesa tenerla. Que soy, como dicen allá, sonoguacho, pues yo veo la situación. Aquí la gente no concibe cómo alguien pueda pagar 5 o 6, una casita modesta, 2 recámaras, 3 o 4 personas, la salita, eso, que pague 5,000 pesos mensuales de energía eléctrica. No puede ser. Claro. Pues sí puede ser. Y no obstante, el subsidio te baja una cantidad, porque nomás te subsidian en los primeros 250 o 500 kilowatts. Y ahorita un aparato de 1,5 toneladas rebasa evidentemente ese consumo mensual. Entonces, hay vamos a decir, un desprecio para la realidad de los gobiernos y de los espacios económicos que no son el gobierno federal. Y lo peor de todo esto, los diputados y los senadores de Morena, por esa sumisión, esa abyección a López y sus prioridades, nada dicen. ¿Han escuchado ustedes algo de los 7 diputados federales que se hayan unido con los senadores? Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Veamos otro problema diferente, pero en ese mismo tenor. Hay personas que todavía hace unas cuantas semanas no habían podido vender su trigo del ciclo pasado. Dice uno, no puede ser, claro que puede ser.
Y es. Y está haciendo. Así es. Entonces dice uno, no puede ser. ¿Dónde estaba Lamarque, que es el diputado federal ahí del distrito de Encajeme? ¿Dónde está Arturo Burs, que es el senador originario de Obregón? Claro. Es decir, la Lili Telles allá en Hermosillo, bueno, de acuerdo, pues, pero estamos ante una situación donde si el coordinador Ricardo Monreal no dice, no, ese tema no pasa, nos dedicamos a la amnistía en una situación absurda donde atropellan toda norma del Parlamento y dice uno, habiendo tantos problemas en el país, de cada una de las regiones, y si uno observa los 14 o 15 estados donde va a haber elecciones el año que entra de gobernador, y dice uno, era para que estuvieran, no digo dándoles dinero y subsidios, atendiendo, escuchando a la gente para ver cómo palian los efectos negativos. Pero en cambio, 511 millones de pesos para el estadio Héctor Espino, y esta situación ha detenido un poco el que se compre el Tomás Oros Gaitán. Y dicen, es que ya es de Banobras, ¿va a ser empresario beisbolero Banobras? Dice uno, ¿qué va a hacer ahí? Simplemente, ¿quién va a pagar los gastos de mantenimiento para que no vandalicen esas instituciones o esas instalaciones? Es decir, estamos ante una situación casi de locos. Inaugurar un estadio en San Luis Río Colorado donde le metieron 60 millones de pesos y presumirlo, y presumir. Dice uno, de locos, efectivamente, de locos en muchas cosas es este gobierno. Y aparte ya fue inaugurarlo ya con la advertencia de la sana distancia, donde obligó a la gente a efectivamente, acudir. Y ahorita, así es. casualmente, San Luis Río Colorado es el principal centro de infección de COVID-19 en Sonora, por mucho. 32 médicos, 32 servidores de salud contagiados. Dices, caramba, qué tanta coincidencia hay en la visita del presidente. Y yo en alguna ocasión lo comentaba como en una transmisión de estas con el coraje, sin saber esto de San Luis Río Colorado, pero al presidente se le pudiera acusar de magnicidio por la responsabilidad que tiene. ¿No? O al menos homicidio no culposo, doloso. Sí, señor. Bueno, pues así como esas cosas que estamos ahorita platicando, hay muchas más que se han dado en estos 16 meses y medio. Ahora, veamos la contraparte, Ricardo y Alberto. ¿Qué es lo que sucede? Hacemos planteamientos muchas veces que obligadamente requieren, para que se puedan concretar, de un ciudadano responsable. Es decir, no podemos exigirle nada más al gobernante sin tener un ciudadano que exija. Y si nosotros revisamos la historia política del país desde el sexenio de Cárdenas a la fecha, nos vamos a encontrar con una situación dolorosa. Hemos conformado un ciudadano apático, renuente a la participación en la cosa pública, que le importa un comino la situación de su comunidad. De tal manera que ante esa situación, el político se aprovecha de eso. Piensa el ciudadano equívocamente que su compromiso democrático cesa en el momento en que deposita el voto en la urna. Ahí inicia. Ahí es el inicio del gran compromiso democrático. Vigilar que este gobernante actúe de manera transparente, rinda cuentas y maneje de manera honrada los recursos públicos que se le confían. Pero no, es que los políticos, pues el político se aprovecha. Por ejemplo, ahorita, veamos a quién le interesa hoy de los ciudadanos de este país una ley de amnistía. ¿A quién? ¿Quién iba a imaginar hace una semana que iba el presidente a ordenarle a Ricardo Monreal? Órale, necesito esa ley de amnistía. ¿Quién? Nadie en su sano juicio habría pensado eso. Sin embargo, eso sucedió. Pero lo peor, y esto lo platicábamos fuera del aire, en tratándose de la reclusión y el perdón, hay dos figuras que vale la pena diferenciar y decir cuáles son las características de cada uno. Veamos primero la más compleja, amnistía. La raíz de amnistía es la misma de amnesia, olvido.
Es una ley, por lo tanto, debe ser aprobada por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo presenta una iniciativa de ley de amnistía, la analiza el Congreso y aprueba lo conducente. Ahora, ¿qué sucede cuando una ley de amnistía está aprobada por el Congreso? Debe precisar los delitos de los cuales me estoy olvidando. No me estoy manifestando, ojo, respecto a tu inocencia o tu culpabilidad. Simplemente olvido que cometiste ese delito en aras de la concordia nacional, de la estabilidad social, etcétera. Pero, repito, me olvido, no perdono. Me olvido porque un amnistiado puede ser alguien que esté perseguido, puede ser alguien que esté en proceso, puede ser alguien que haya sido sentenciado en primera instancia o también en segunda instancia, es decir, causó estado su sentencia. Pero la esencia es el olvido. Me olvido que cometiste ese delito. Muy bien, ahora vayamos al indulto. El indulto es facultad exclusiva del Ejecutivo. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Aquí viene lo interesante del indulto. Te perdona la parte de la sentencia que no has cumplido. Dicho de otra manera, para que el Estado te indulte, tiene que haber causado estado tu sentencia. Es decir, sentenciado en primera instancia, en segunda instancia, y ya nada hay que hacer. Dicho de otra manera, se demostró tu culpabilidad. Normalmente los indultos se dan por cuestiones de salud o porque fue injusta la detención. Voy a dar un caso extremo. David Alfaro Siqueiros, López Mateos de manera tramposa lo mete a la cárcel, lo sentencian y luego él mismo lo indulta. Es decir, un poco para reparar, vamos a decir, esa decisión. Pero repito, si a una persona la sentenciaron a 20 años, un homicidio múltiple, lo que sea, 20, 30 años, ya se le causó estado su sentencia, es cosa juzgada, y lleva 10 años preso, o 15. Y es un hombre que llega a los 65 años, enfermo, ya no tiene salvación, y le faltan, vamos a decir, 10 años para cumplir su sentencia. El indulto lo que hace es perdona la parte de la sentencia que no has cumplido. Y es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Esas son las dos diferencias. Por eso, en amnistía no se puede utilizar el perdón porque no se juzga. Es olvido. En el indulto tampoco. Si tienen alguna duda respecto a esto, claro, no soy abogado, ¿no? Pero ahí más o menos le hacemos al... Claro, pero tiene razón. Y la amnistía, por lo regular, a lo que estamos acostumbrados, es cuando se trata de restablecer el orden donde el gobierno pretende precisamente decir, vamos a olvidarnos de esto para que se integren a la sociedad. Aquellos, así es, que son perseguidos o que están en cárcel, que se reintegren a la vida social pacífica y legal. El caso más reciente, grande, fue el del 68. Claro. Así es, el 68 fue... que tienen diferentes puntos de vista. Claro. En Colombia, etcétera, cuando se han hecho... Así es. Movimientos guerrilleros, movimientos de ese tipo, donde se amnistía. Me olvido de eso y ven, entrega tus armas, incorpórate a la vida social. Y en el caso de Colombia, que sería el más reciente de grandes dimensiones, las FARC entregando sus armas, incorporándose a la política electoral, etcétera. Esa es la amnistía. Ahora, pero dices... Para acabarla de joder, la amnistía se da o se van a liberar cuando no hay empleo. Además, cuando hay una situación de crisis estructural en materia económica. Claro, ¿a dónde se van a integrar a la sociedad? ¿A qué parte económica de la actividad económica? Lo más fácil, desafortunadamente, es que regresen a lo mismo. A lo que los llevó. Claro, a lo mismo. ¿Por qué? Porque van a llegar a una familia, van a llegar donde no hay empleo, donde no hay ingreso. Pues, ¿qué sé hacer? Pues robar casas habitación, asaltar carros con una pistola. Alimentar.
Porque antes al Efectivamente. Estado le daba de comer. Así es. Ahora le tiene Entonces, que dar la familia no de puede comer. ser. Bueno, esas son las ocurrencias, los desatinos de este gobierno. Ahora, hay otro elemento que vale la pena comentar aquí. Yo he vivido en la Ciudad de México muchos años. Acá me formé, aquí he estado, regresé a Sonora, volví a México, volví a regresar a Sonora y volví a regresar a la Ciudad de México. Es decir, conozco esos dos ambientes. Una de las limitantes, vamos a decir, políticas que yo veo para mi estado, que tanto quiero, es ese desapego a las cosas de fuera de Sonora. Hay un concepto sonorense geocéntrico que nos ha causado mucho daño. Las personas en Sonora, incluso personas, por ejemplo, cuando voy a Obregón, el grupo con el que me reúno, etcétera, que los conocen ustedes perfectamente, llega un momento en que dice uno, oiga, pero pues son cosas que salen en el periódico, en los noticiarios, ¿no? Es decir, Se detuvo hay el una tiempo. especie, perdón, Se detuvo el tiempo, pareciera. así es. Yo les digo, yo no sé si es el agua o qué, pero algo debe de haber, que es una especie de burbuja, Ricardo y Alberto. Es una burbuja. Bueno, cuando en vida tu papá, Alberto, discutíamos los sábados ahí en el grupo de La Botana, y por más que le hacíamos y de todo, y al final de cuentas hemos visto, por desgracia, que muchos de ese grupo nos han abandonado, ya han pasado, nos han dejado, pero no vemos jóvenes nuevos. Es decir, hay una especie de visión endógena, algo hacia adentro. No hay el interés por el desarrollo del mundo. Por una razón muy sencilla, debe de tomarse eso en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que suceda en X país allá o que suceda, vamos a decir, en un lugar en Oklahoma, en Estados Unidos, en Cushing, Oklahoma, donde están las grandes instalaciones para almacenar petróleo, lo que suceda en esa pequeña ciudad de Oklahoma determina el precio del West Texas Intermediate. Así de sencillo. O si se acaba, miren, buquetanques petroleros, o sea, los grandes, estos carriers, son 9,300, 9,400, de los cuales quizá un 20% sean los más grandes, ¿ya? Los monstruos, esos de 300 metros de largo, etcétera. Muy bien. Ahorita prácticamente ya se están llenando también esos buquetanques con petróleo del Mar del Norte. Es decir, están llegando a los pozos en el Mar del Norte, le conectas y los llenas, y ahí están, en alta mar. Ahí están, simplemente esperando, cobrando la renta diaria a que haya un repunte de la demanda, pero en la medida en que siga habiendo oferta, pues no vamos a alcanzar. ¿Dónde vamos a guardar tanto petróleo? Eso va a tener un impacto inmediato en México, ya lo estamos viendo con los precios del petróleo. ¿Y qué va a suceder? Pues, no, hombre, eso es allá. Ahí les va. ¿Qué problema va a tener la Claudia el año que entra? Un recorte brutal de las participaciones federales y las aportaciones. ¿Por qué? Porque la recaudación federal participable, ese pastel de donde se manda, y tú lo conoces perfectamente esto, Ricardo, cuando pasaste por el ayuntamiento en Cajeme y luego tu participación en Hermosillo con Eduardo, ese es el gran problema para los estados de la República. El promedio de recursos federales de los gobiernos estatales es alrededor del 80%. Sonora tiene como el 88%. Pero ¿saben ustedes qué porcentaje del presupuesto de Chiapas, de Oaxaca, proviene de la federación? El 98%. Por eso Murat, el gobernador, hace 2 semanas, no es el momento de discutir el pacto fiscal. Pues claro, pues si tú dependes totalmente del gobierno federal, pues dices, yo prefiero seguir así. Entonces, estamos ante una situación para Sonora el año próximo, donde los recursos ya escasos de por sí van a verse magnificada esa escasez. ¿Por qué?
porque va a captar menos recursos el gobierno con una economía que decrezca 10 puntos. Es evidente que va a haber menos IVA, va a haber menos impuestos sobre la renta. Las empresas que perdieron este año van a deducir algunas pérdidas o compensarlas. Es decir, habrá menos recursos que repartir. ¿A dónde va a mandar esos recursos López? Pues quizá a algunos estados donde vaya a haber elecciones críticas de gobernadores o que le interese a él en un determinado momento privilegiar a su candidato, etcétera. Pero ese tipo de problemas normalmente no le prestamos atención. Ese es el problema porque los diputados son constitucionalmente los que aprueban el presupuesto. No participa el Senado de la República. El presupuesto, algunas personas dicen, es la ley del presupuesto. No, señores, es un decreto. Es unicameral. Es los diputados. Artículo 74 de la Constitución. ¿Han dicho algo los 7 diputados federales de Sonora en torno a ese problema? Hasta lo ignoran, seguramente. El que votó en contra fue Jorge Russo, que es de Movimiento Ciudadano. Así, correcto, así es. Vi la plática que tuviste con él. Es decir, estamos ante una serie de problemas donde en estas nuevas condiciones el pacto fiscal que data de 1978 con López Portillo, en estos 42 años este país ha dado 3 vueltas en el aire sin red de protección, pero tenemos prácticamente el mismo modelo matemático para asignarle a los estados montos. Dice uno, señores, no puede ser esto, no puede ser esto. Pero, ¿cómo se plantea? ¿En qué momento? En el menos oportuno. ¿Por qué? Porque también algunos gobernadores están pensando en el 2021. El Bronco quiere estar en la boleta otra vez como independiente, y por allá Javier Corral quizá como presidente del PAN o candidato, y Alfaro, pues, es decir, entran aspectos políticos cuando el pastel ya no es pastel para repartir, apenas quedó un gansito o una bolsa con 2 pingüinos. Pues es decir, se ha achicado temporalmente, estoy de acuerdo, 2, 3 años, pero cada vez será más difícil obtener recursos. Dime, Ricardo. Y si haces un esfuerzo, yo recuerdo ahorita que mencionaba la presidencia municipal, yo veía la conformación de las participaciones del municipio y veía cómo me podrían premiar. Decía, para mejorar el índice de salud, para mejorar el índice de pavimentación, para mejorar el índice, el abatimiento de las calles empolvadas. Entonces yo me dedicaba a decir, bueno, vamos a mejorar los índices por los que somos medidos en Cajeme. Correcto. Para que surtan efecto en mis participaciones. Pero resulta que era al revés. Era al revés. Claro. Dices, caramba, ¿qué esfuerzo estás haciendo para ser castigado? Y se premia la marginación, se premia el atraso. Claro. Por esa razón me voy a comprar Suburbans, me voy a comprar, hago cosas de relumbrón. ¿Por qué? Porque si yo mejoro eso que tú dices, el drenaje, la potabilización, las calles encementadas o pavimentadas, elevo la calidad de vida, pero a su vez reduzco el nivel de marginación, y uno de los factores importantes en el modelo matemático es el índice de marginación. Así es, el índice de marginación. Otra cosa ahí, resulta que cuando un estado es exitoso y atrae mano de obra de otros estados, resulta que la población sigue beneficiando a Oaxaca, Guerrero, a Chiapas, etcétera, y aquí aumenta esa población que viene de allá del sur, pero no nos cuenta a nosotros porque los datos son censales. Claro. Entonces dice uno, señores, vamos a adecuar a las nuevas condiciones. Y otro elemento, antes éramos una economía cerrada. Un gobernador con buenas relaciones en México iba con el secretario de Hacienda o con el presidente y sacaba recursos. Hoy eso ya no existe. Entonces, son una serie de elementos que los diputados y los senadores deberían estar incidiendo en esa polémica, haciendo propuestas, pero no. ¿Qué están haciendo? Esperando que lo que antes era el gran Tlatuani priista, ahora gran Tlatuani morenista, indique por dónde irse. Y es una abyección y un servilismo que ofende la inteligencia y daña a la población que representan los diputados federales y a las entidades que representan esos senadores.
¿Cómo vamos ahí si me con...? permiten A ver, comentarles, A ver. han estado buenísimos los temas y pues obviamente las participaciones también, muchos saludos, agradeciendo a Ricardo la invitación de don Ángel Verdugo, incluso gente desde Alemania está mandando saludos, Bueno, es que de Nogales, de Agua Prieta, de San Luis Río Colorado, de Hermosillo. sabes que San José de Bacum y Berlín tienen una estrecha relación, pues. una gran similitud. Así es. Sí, sí, y entre los comentarios que hacen aquí, Calolo Ramos Burs le pregunta, don Ángel, ¿por qué llegamos a un valor negativo en el petróleo? O sea, ¿cómo es que se llega a eso? Es una cosa muy fácil de entender. Se sabía del exceso en la oferta desde hace aproximadamente 6 semanas que se venía. Los efectos del COVID-19, que es la enfermedad, los efectos en cuanto a enclaustrarse, reducir el uso del vehículo, dejar parados los aviones, ferrocarriles, etcétera, eso iba a reducir de manera brutal la demanda de petróleo, al grado tal de que ahorita hay una reducción de mínimo el 30% de los 100 millones de barriles diarios que consume el mundo, sobran 30 millones. Ya se sabía eso, por eso la OPEP empezó desde principios de marzo a enviarles a los miembros de la OPEP y a los miembros de OPEP Plus, señores, hay que recortar. De ahí la reunión esta que se realizó de manera virtual hace una semana, 2 días. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento la gente dice, oye, ¿cómo voy a recortar yo si estoy viviendo del petróleo? Entonces se ponen de acuerdo, un 23%, que México ya hizo el ridículo, etcétera. Pero se decidió por 9.7 millones de barriles, los cuales van a entrar a partir del 1 de mayo. Es decir, todavía ahorita siguen extrayendo petróleo. Entonces, si estás extrayendo 100 millones de barriles diarios y se consumen 70, es evidente que hay una sobreoferta con una capacidad de almacenaje limitada. En consecuencia, no hay cómo se refine ese petróleo, ni nadie que lo quiera. Pero como yo no puedo parar de la noche a la mañana los pozos, esto es un proceso técnico complejo, lento, de tal manera que digo, oye, te pago para que te lo lleves. De tal manera que ahorita el negocio para muchos, ¿qué fue? Acaparar petroleros, buques tanques, llenarlos de petróleo esperando que en 2 meses, 3 meses repunte y ganen una millonada. Pero ¿qué pasa con los países como el nuestro, donde no hay capacidad de almacenamiento, donde no somos jugadores importantes y además nos peleamos con la cocinera, con el mero, el MBS, el Mohammed bin Sulaimán, o cómo se llama, el de ahí de Arabia Saudita, que es el secretario de Energía. Es que nos aplaudió. Y los aplausos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En ese momento se da un fenómeno que es normal en economía, los precios negativos, pero es no más del petróleo. Porque la gente dice, no, entonces voy a ir a la gasolinería y me van a pagar por cargar. No. ¿Por qué razón? Porque refinar implica costos. Es decir, tú podrás recibir gratis en un determinado momento el insumo. Sí, el problema es que las inversiones que tienes en capital, los costos, todo lo que implica refinar y distribuir la gasolina, eso sigue costando. Entonces, eso es lo que explica la caída de los precios del petróleo primero y luego el crecimiento, los precios negativos. ¿Por qué a México no le pegó tan duro como a otras partes? Llegó a estar a 35, 37, 63 cerró ayer y México 2.37 por el tipo de regiones a donde vendemos y el tipo de crudo marcador que te toman en cuenta. En este caso, a nosotros nos pesa más en la fórmula el Brent, que no cayó a niveles negativos, ¿no? Pero el West Texas sí, porque prácticamente es de Estados Unidos y Estados Unidos es el extractor o productor de petróleo número 1 debido al fracking, a esta nueva, no nueva, pero esta tecnología de los años 30, pero que masivamente sacó a Estados Unidos de la dependencia y ser hoy el principal productor, 13 millones de barriles extraídos diarios, y de ahí el afán de Arabia Saudita y Rusia lanzar todo en contra de estos del shale, de los frackers. ¿Para qué? Porque esa oferta de 5 o 6 millones
les tumbó a ellos un mercado y por consecuencia los precios. Entonces, el objetivo de la guerra Rusia y Arabia Saudita era contra esos. El problema es que, como dicen, uno propone, Dios dispone y llega el diablo y todo lo descompone. Esa es la explicación de los precios negativos del petróleo, que hoy ya están en la parte números negros ya. Ya estaba, lo último que vi, $12 o una cosa así, el West Texas, el barril. Muy bien. Otra. Continúan llegando muchas felicitaciones, Vale. agradecimientos, muchos saludos y agradecimientos a Ricardo por haberlo invitado, don Ángel. Gracias. Y una de las preguntas es, ¿por qué cree usted que sea tanta animadversión del gobierno federal hacia la iniciativa privada? Vayámonos a los 70. Es una pregunta que pinta de cuerpo entero a este gobierno y a quien lo encabeza. La formación político-ideológica de López es de aquellos años donde Echeverría hizo como blanco principal de su gobierno a los empresarios, agudizado después del asesinato artero, vil, de don Eugenio Garzazada el 17 de septiembre del 73. Aquel sepelio donde estuvo él en el Panteón y el discurso del señor Margain Sosaya, donde lo acusa a él de ser el asesino prácticamente. Posteriormente se han sabido cosas al desclasificar ciertos archivos que la Federal de Seguridad tenía infiltrada la Liga 23 de septiembre y sabían perfectamente del secuestro. Pero la mentalidad, otra vez, de vamos a hacerlo, lo secuestran, pero luego vamos y lo agarramos y nos van a deber el favor. Esa era la lógica. El problema es que llegan gente inexperta, les falla y terminan ahí baleados y matan a don Eugenio ahí en el vehículo. Y lo demás, pues ya es historia. Pero ahí se lanza una ofensiva de Echeverría en contra de los empresarios. ¿Se acuerdan aquellos de esos encapuchados de Chipín que decían y emisarios del pasado, etcétera? Eso, ahí se formó gente como el Maquío, Roberto Guajardo Suárez, que fueron líderes de don Juan Sánchez Navarro, los ideólogos del sector privado. Ahí se forma López Obrador. Esa es su escuela, despreciar, atacar, rechazar al sector privado. Y él se va a la Chontalpa en Tabasco y se aleja totalmente de los cambios posteriores que se dieron tanto en México como en el mundo. Si ustedes se recuerdan, la década de los 80 es la década de las grandes aperturas económicas en el mundo, México incluido. Entonces, esa visión llega a él, pero además es una visión de atropello de la ley, de bloquear pozos petroleros, de no pagar la luz. Les condonaron alrededor de 40 y tantos mil millones de pesos en el balance, en la Comisión Federal, etcétera. Entonces, hoy que llega al poder, aplica las ideas que tiene él y adquirió hace 40 y tantos años. Esa es la razón por la cual tiene... Corrígeme, Ángel, pero cuando de la Madrid empiezan las negociaciones para la inclusión en el GATT, es cuando un grupo conservador del PRI se empiezan, aparte de la apertura política, se empiezan a salir, ¿no? Entonces, la economía iba muy ligada a la apertura. Cuauhtémoc y Porfirio, pues. Claro, exactamente. Así es. Miren, esa negociación del GATT la inició López Portillo. ¿Sí? El negociador era el doctor Héctor Hernández, que después fue director de Bancomer en la transición. El doctor Héctor Hernández hizo la mejor negociación que país alguno pudo obtener con el viejo GATT. ¿Por qué? Porque México en ese entonces tenía petróleo. Claro. Había pasado el boicot petrolero de la OPEP en 1973, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, al GATT y a Estados Unidos le interesaba jalar y darle condiciones óptimas a México, unas salvaguardas increíbles para que se incorporara y pusiera ese petróleo al servicio, vamos a decir, de Estados Unidos. Vamos a ponerlo de esa manera muy simplista. Pero ahí es cuando defenestran a Díaz Serrano, nuestro paisano, encabezado este grupo por Oteiza, que fíjense ustedes las vueltas que da el mundo. Oteiza de ser un nacionalista radical, que es el que convence a López Portillo de que rechace la negociación con el GATT.
Él es el culpable con Francisco Javier Alejo y otros grupos ahí, y termina haciendo sinvergüenzada y media con una empresa de construcción española, OHL. José Andrés de Oteiza era el director general de OHL y dices, a ver, qué transformación tan rara de ser un nacionalista a terminar de ser un cabildero haciendo sinvergüenzada y media para obtener contratos del gobierno federal. Esa es la catadura moral de esos que impidieron que entráramos al GATT y que cuando se viene la caída de los precios del barril de petróleo, que Díaz Serrano decía, hay que conservar el mercado, se le lanzan encima, entonces López Portillo lo saca, lo manda de embajador a la Unión Soviética, lo regresa y lo hace senador, y no obstante eso, por el pleito interno, lo desaforan y lo mandan a la cárcel, y resulta que de lo que lo acusaron, fíjense ustedes lo que son las cosas, fue por un sobreprecio en 2 barcos de petróleos mexicanos, que fue un favor que le pidió López Portillo a Díaz Serrano, que aumentara en $80 millones el precio para que ese sobreprecio se lo diera a 2 hermanas solteronas que eran su secretaria privada y apoyo, etc. Y Díaz Serrano cayó con doble L, como los meros machos, se aguantó en el reclusorio sur, casi 6 años allá en la cárcel. Esa es la historia que hay. Y esos grupos encabezados por Oteiza, que era el radical en ese entonces, estaba con él Rolando Cordera, que ahí anda pepenando puestos por donde quiera, Francisco Javier Alejo, Carlos Tello, que fue secretario de Programación y Presupuesto, etcétera. Toda esa fauna de nacionalistas fueron los que causaron ese problema. Y se dio una gran división que cuando viene la sucesión presidencial, en ese momento hay un rompimiento porque Cuauhtémoc Jr. al fin quería ser presidente de la República, y en ese momento cuando le dicen, fíjate que no, cuando decide Miguel de la Madrid a favor de Carlos Salinas, y en ese momento aquellos se salen y obtienen el membrete del PARM, si no estoy equivocado, eso ya es historia vieja, y es candidato Cuauhtémoc el 88, cuando fue aquel... que dicen unos fraudes, se cayó el sistema, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas eso se da como un rompimiento en la clase política. Con Porfirio y Cuauhtémoc se van mucha gente, entre ellas Ifigenia Martínez, que ahí anda la pobre, ya no puede ni caminar, ya no va ni a las sesiones, pero fue una de las ilustres economistas de aquel entonces. Esa es una etapa que, por desgracia, Ricardo y Alberto, los jóvenes de hoy ignoran. No tienen idea el daño que hacen esas ideas atrasadas, caducas, en un momento cuando el mundo ya está adelante y nosotros queremos aplicar ideas de hace 40, 50 años, que es otra vez, qué bueno que sacaste ese tema, Ricardo, otra vez estamos ante una situación similar, guardando las debidas proporciones de tiempo y distancia, pero estamos hoy exactamente ante lo mismo. Por un lado, la visión moderna de Díaz Serrano, se le lanzan a aquellos con el nacionalismo. Hoy los empresarios, algunos, quieren que esto se siga modernizando, pero por otro lado tiene López a la señora Nale, tiene a Ackerman y a Romero y a todo este grupo que creen que es posible reproducir los años 30 y los años 70 en un mundo globalizado que por fortuna aquello ya no va a regresar. Y no existe ya. Así es. Fíjese, pues estamos ya sobre el tiempo de transmisión. Aquí nuestro productor nos está indicando que ya prácticamente se nos fue la hora. Pero si apenas vamos empezando, dile, hombre. Así es. Y yo les invitaría, especialmente a don Ángel, que revisara el timeline de los comentarios de esta transmisión. Mucho gusto. Tiene muchos saludos y un comentario generalizado es de excelente transmisión y excelente invitado, incluso peticiones. Muchas gracias a ustedes, de que repitamos para que repetirla. la transmisión. Estamos listos para esto y para, como dijo aquel, para esto y para lo otro. Claro. Así es. Para esto y para lo otro. Pues ante que el tiempo nos comió, pues invitarlo a su comentario final, don Ángel, para agradecerle y cerrar con Ricardo.
Yo creo que el país está atravesando por tiempos difíciles, producto fundamentalmente de ideas atrasadas. Las personas en México no estamos acostumbrados a valorar lo negativo de las ideas de un político. Este es un excelente momento para que los nuevos políticos emergentes o jóvenes políticos le muestren a esos ciudadanos más jóvenes que van entrando, los primovotantes, 19, 20 años, los de 25, 30, que la política no les gusta, hay que explicarles el peligro que representan las ideas que ya no tienen cabida en un mundo abierto, globalizado. Disfrutan de las ventajas de la apertura, pero no quieren ver el peligro que representan aquellas ideas. Ese sería mi comentario para resumir esta interesante, además agradable, aunque sea a la distancia, estar platicando con dos cajemenses ilustres. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y ayer platicabas en tu mañanera, en la buena, de alguna película. Yo hace mucho que no vuelvo a ver Sorba el Griego, pero a mí se me figura que López Obrador es Sorba el Griego. Está esperando que las cosas pasen, sucedan y caigan, y a fin de cuentas se resolverán y seguirá cantando y andando por el país. Así es. Hay una parte, vamos a decir, pasiva, un poco así de como el diletante, ¿no? Que está esperando. Esa es una parte de la personalidad que el escritor de la novela, Nikos Kazantzakis, refleja, el vividor, el tipo que se acomoda a cómo vayan las cosas. Cuando le dice al final, Master, dance, y él tranquilo después del desastre que había hecho, que la fortuna que tenía, perdió, y vamos a bailar. La fiesta sigue, dijo Sorba. El otro tuvo que agarrar sus libros y regresar a Inglaterra a seguirle pegando al Jalisco, y Sorba bailando tranquilamente. Claro. Efectivamente, no causó él nada, no. Nada. Se cayeron, el funicular ese se cayó solo, ¿no? Cuando el tipo estaba dándose la gran vida en un burdel allá en la ciudad. Efectivamente. Pero es una novela, una película muy interesante, esa de Sorba el Griego, por ese choque de dos culturas. El intelectual, el tipo sereno, que de repente es peligrosamente seducido por ese vago. O sea, diríamos en Sonora, ese vato es vago natural. Bueno, pues Sorba es el vago natural. El vago natural. Y López es el vago natural. Claro. Con su labia traicionera, seduce, es un encantador. Que no se va a adaptar a otra gente, a otra visión, supuesto, a otra forma, porque no le interesa, porque él está que adaptarse a él. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. Otra. Bueno, pues digo, aquí en el enclaustramiento, si además en condiciones normales lo haría con mucho gusto, pues ahora en el enclaustramiento con mayor gusto. Saludos a tu papá y a tu señora madre, a Eduardo, a tus hermanos y a todos los que se acuerden bien de mí y a los que se acuerden mal también. Claro. Un abrazo para ti, Alberto, y saludos ahí a los técnicos, esos anónimos, héroes anónimos que nadie los ve, Benjamín y Oscar, los dos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana nos acompaña la doctora Mariale Román a platicar de los temas actuales de salud un poquito diferente. Perfecto, muy bien. Entonces, hable, dile, de la diabetes. Claro. De la diabetes es el mal silencioso en este país. Muy bien. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias otra vez. En casa.